Bueno, les damos un cordial saludo, una bienvenida para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales, nuestras plataformas. Saludo especial también para todas aquellas personas que nos escuchan a través de este medio. Busco en ti Radio Online, porque recuerda que donde estás no es el final. Bueno, continuando con la programación para este día, celebrando este quinto aniversario. eh, Quiero agradecer realmente a cada una de las personas que hacen parte de esta emisora, pues ya lo he hecho durante el transcurso de la mañana, en el transcurso de cada segmento, y es agradecer por la disposición, por la disponibilidad, por la entrega, por el sacrificio que en ocasiones tenemos que hacer nosotros, dejar nuestro tiempo para dedicar a hacer algo extra, pero pues esto lo hacemos creo que digamos, por voluntad de nuestro Padre Celestial, lo hacemos por obediencia también. Entonces aquí es, creo que agradecer, en este caso, agradecer al pastor Iván, a la pastora Dina, por que han compartido la visión, porque saben que realmente igual que ellos, hay dirección, hay dedicación, hay liderazgo. Y durante estos 5 años realmente hemos tenido la compasión, la pasión por compartir cada mensaje de nuestro Padre, que ha sido realmente el faro de esta emisora. Esa ha sido la atalaya que hemos tenido, así que espero que el Padre los siga usando y que esa inspiración que ustedes tienen, pues es inspiración para cada uno de nosotros, que esas enseñanzas que sabemos que vienen de lo más alto, realmente ustedes han sido obedientes en compartirla con cada uno de nosotros. Esperamos que lo sigan haciendo y de antemano, pues de verdad, gracias por hacer parte de este equipo, por estar comprometidos con nosotros y sabemos que cosas mejores vendrán. Así que bienvenidos, ¿cómo estamos? Estamos bien, don Jorge, gracias a Dios. Esta tarde felices por nuestro quinto aniversario de la emisora Busco en Ti. Bueno, aquí con mi esposo, como se dice, es una bendición poder compartir el mensaje del Evangelio a través de este canal, ¿no? Que nos presta el Señor para poder llevar ese mensaje en donde la gente que de pronto hoy en día se siente sola, deprimida, angustiada, pueda conocer a un Padre extraordinario y bueno. Bueno, gracias Jorge por tan generoso reconocimiento. De verdad que lo hacemos con mucho amor y es un privilegio participar con los compañeros, contigo y con nuestros oyentes. Los pensamientos que Dios nos inspira, las revelaciones que Dios nos inspira, lo hacemos de todo corazón, con mucha humildad, con mucho temor de Dios para tratar de transmitir las ideas del corazón de Dios y no solamente nuestras impresiones, nuestros pareceres. Hoy creo que en este quinto aniversario nos ocupa el tema personalmente. Para mí, la revelación más importante del reino de Dios, la revelación para mí más importante de la Biblia, el fundamento, la espina dorsal, la piedra angular doctrinal de la Biblia para mí es la paternidad. Creo que es el tema más importante, mucho más importante que la salvación, mucho más importante que los milagros, mucho más importante que, bueno, una serie de aspectos a los que nosotros les hemos gastado mucho tiempo como comunidad, como gente de fe, le hemos gastado mucho tiempo. Pero creo que el tema de la paternidad es de las revelaciones, el fundamento de las doctrinas, el fundamento más importante, más valioso que nosotros podamos eh, mencionar. Por supuesto, entre los frutos está el amor, que sería, digamos, en ese tema el más importante, pero en el más importante y fundamental para mí es la paternidad. De hecho, la razón de nuestra existencia es la idea de Dios de establecer sobre la dimensión de lo físico su naturaleza, su, su esencia. Esa es la razón por la cual el ser humano existe. Y transferir su esencia, transferir su identidad a otro ser
no es dicho en términos mucho más profundos, pero al mismo tiempo sencillos. No es una cosa diferente de tener un hijo. Un hijo es la continuación de nuestra identidad, por lo menos en el ámbito biológico, en el ámbito genético, y por qué no decirlo también en otros ámbitos, inclusive en el espiritual. Eh, Tener hijos es la continuación, es es conquistar más allá del tiempo y del espacio con, con lo que nosotros fuimos y con lo que nosotros somos. Adán, lo que perdió precisamente al salir del Edén, fue parte de su identidad divina y eso es lo que nosotros hemos definido hoy, bautizado de pronto por darle un nombre, el espíritu del Hijo. Sí, el tema de hoy lo hemos tratado, o lo hemos titulado, perdón, el espíritu del Hijo. Y ahorita estaba mirando un versículo que está en Romanos y dice que los hijos de Dios son aquellos que tienen el espíritu de Dios. Eh, y ese espíritu lo que hace es que nos ayuda a dejar la esclavitud que tenemos en el miedo, dice así esa versión, no nos conduce a la esclavitud del miedo, sino que nos adopta como hijos y por eso podemos decir Abba Padre, algo espectacular. Yo veo series, ¿no? En donde esas series bíblicas, pero tienen un contenido de la terminología hebrea muy importante y me gusta mucho ver cómo los niños le dicen a su papá, Abba, 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 pero como ese cariño, ¿no? Con esa cercanía. El espíritu de adopción es el espíritu del Hijo, porque pues de hecho en, en el ámbito de lo jurídico no puedes deshacer una adopción. Casi que puedes desconocer un hijo biológico, pero una vez adoptas no puedes desconocer una adopción. La adopción no es, dicen los abogados, lo que se hace en derecho se deshace en derecho. Es, creo, no soy un experto en el tema, pero la adopción es algo que no puedes deshacer en derecho. Lo haces en derecho, pero no lo puedes deshacer en derecho. Como la omisión a la regla. Como la omisión a la regla. Haces que un ser sea tu hijo y ya no puedes deshacer eso. En el término jurídico, cuando el Estado te otorga el derecho, te otorga la responsabilidad, te confía la responsabilidad, sería la manera correcta de expresarlo, de adoptar un hijo que perdió a sus padres. Eso no lo puedes deshacer, no puedes desadoptar un hijo que ya el Estado te establece esa confianza y esa responsabilidad y es irrenunciable. Eh, el espíritu del Hijo es nuestro título de hoy. Gálatas capítulo 1, verso 12. Quiero leer una fracción de la Biblia que es un poco larga, pero vamos a hacer algunos comentarios al respecto. Dice, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos de la luz. Eso es pura paternidad. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Nos sacó de una cobertura de tinieblas, de una potestad de tinieblas, y dice, y nos has trasladado al reino de su amado hijo, de su amado hijo, paternidad. Sí. Espíritu le dijo la paternidad. O sea, nos saca de una identidad oscura, de una potestad de tinieblas, y nos traslada por causa del espíritu del hijo a un reino de luz, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Voy para el verso 15 del capítulo 1 de Gálatas. Él, hablando del Hijo, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en él fueron creadas todas las cosas. ¿Cuántas cosas? Todas las cosas. Las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Lo que se ve, lo que no se ve, en el ámbito, en la dimensión de lo espiritual, que aquí se determina como los cielos, y lo que hay en el ámbito de lo físico, en esas dimensiones, todo se hizo
por el Espíritu del Hijo. Sí. Sean tronos, y escúchame esta parte que anoche reflexionamos un poco sobre eso, en una reunión de liderazgo. Entonces el Señor dice, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo eso habla de gobierno, Sí. gobierno, 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 gobierno. Todo fue creado por medio de Él Y para él. y para Él. ¿Para quién? Para él. Para el Hijo. Para él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. El que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Es lo más importante. El Hijo es lo más importante de toda la creación, de todo, de lo visible, invisible, etc. Por cuanto agradó al Padre en él habitase toda plenitud. Caramba, esto es muy profundo, muy fuerte. Y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas. ¿Cuántas cosas? Todas las cosas. Así las que están en la tierra como las que están en los cielos. Tremendo. Haciendo la paz mediante la sangre de las cosas del ámbito espiritual. Solo pueden ser reconciliadas por el Espíritu del Hijo. O sea, por la revelación. Por eso es que cuando Jesús le dice, y tú eres Pedro, y sobre esa roca edificaré mi iglesia, lo primero que contesta Pedro a la pregunta es, ¿quién dicen ustedes que soy? Pedro le dice, tú eres el Mesías, el Hijo. Hay una revelación muy poderosa del Espíritu del Hijo. Ese Espíritu del Hijo, que es el que nosotros debemos hoy reconocer, es la manera en la que nosotros nos reconciliamos, y no solamente nos reconciliamos nosotros con Dios, sino tenemos la potestad de reconciliar la creación con Dios, que además está siendo muy maltratada, pero también hay reconciliación en el cielo por causa de la obra de la cruz del Calvario. Es decir, esta conmoción que ocurre también en el ámbito del espiritual, solo la cruz puede traerla a, a, a plenitud, a equilibrio, vamos a decirlo así. También hay un versículo que se viene a mi memoria que dice que esta potestad nos ha dado Dios, que todo lo que atamos en el cielo será atado en la tierra, y todo lo que atáramos en la tierra será atado en el cielo. Me conecta esta idea con la otra, porque estamos hablando de el Espíritu del Hijo, que es la reconciliación, consolación, es lo que dice Juan. Y aquí también quiero leer un versículo de Juan que me parece absolutamente extraordinario. Es eh, la promesa del Espíritu Santo. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Verso 16 dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. ¿Para cuánto? Para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque el mundo no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. ¿Quién es el que mora con vosotros? El Hijo, Jesús. No os dejaré huérfanos. Nos está hablando de él, se nota nuevamente que no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. En aquel día vosotros conoceréis, perdón, vendré a vosotros todavía poco, y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Hágame el favor. Que yo estoy en el Padre y vosotros en mí. Y que ustedes están en mí. Y yo en vosotros. Tremendo, ¿no? En aquel día, vosotros 21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré, me manifestaré a él. Le dijo Judas, no al Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre la amará, y vendremos a él, el Padre y el Hijo, entre comillas, y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros.
Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Qué fue el Espíritu que recibieron en el aposento alto? Espíritu Santo. El Espíritu Santo. ¿Qué fue lo que Adán perdió? El Espíritu Santo nos restaura la identidad como hijos, porque son las arras, ¿no? Además de nuestra herencia solo a los hijos. Por lo menos en el tema jurídico, los hijos son los que heredan. Cuando hay ausencia de hijos, se heredan a veces horizontalmente a los hermanos, pero eso es muy poco común. Es solamente en ausencia de hijos. Entonces, yo pienso que cuando Adán sale del Edén por causa del pecado, lo que pierde es precisamente el espíritu del Hijo, este Espíritu Santo, que le da la identidad, que le conecta con la autoridad, con la gloria de Dios para gobernar ese Edén. Por eso, una vez él, a ver, ahí también hay un paréntesis que quiero hacer. La Biblia dice que el hombre comió del árbol del conocimiento del bien y del mal, ¿verdad? Lo que quiere decir la Biblia ahí es que al hacer mal, conoció al mal. Es decir, fue consciente de la existencia del mal. No que le hayan dado una, una cartilla para saber, no haga esto, no haga aquello, no haga lo otro, no haga, sino que al desobedecer, él conoce al mal en el sentido en el que se hace consciente que es capaz de hacer el mal. Conocimiento en el sentido de la experiencia de desobedecer, de que puede hacer el mal. Entonces, cuando se hace consciente de que puede desobedecer, entonces ya no tiene las habilidades, las capacidades, la inocencia que se requiere para gobernar con la autoridad, con la potencia que Dios le había delegado, un Edén que en todo le obedecía. Entonces, ahora que tiene esa posibilidad de manipular, digamos, de alguna manera, entonces el Edén es resguardado para que él no pueda desordenar el Edén. El Edén sigue estando en la misma condición en la que fue cerrado cuando Adán fue sacado de allí. Es una reserva, como todo en el orden que Dios lo creó. Está en el orden que Dios lo creó. Porque quedarse Adán dentro del huerto era traer caos. Traer caos al huerto. Como el pecado. Exactamente. Por eso es sacado de allí, porque ya no tiene la capacidad de manejar las cosas como Dios esperaba que se hicieran. Con el diseño de Dios. Pero realmente Dios cambió el plan, ¿no? El plan sigue siendo exactamente el mismo. Lo único que hizo Adán al pecar fue retrasarlo y, eh, digamos, añadir una serie de circunstancias, pero el plan sigue siendo el mismo. Dios creó al hombre para depositar sobre él ese soplo, ese espíritu de él mismo. Por eso es que hagamos a nuestra imagen y semejanza. Eh, Al depositar en el hombre esa naturaleza divina, esa identidad divina, le da la categoría de hijo, la categoría, como nos enseñaba alguien, si el hijo del león y la leona, ¿cómo se llama? El león. No es una jirafa, es un león. Entonces, los hijos de Dios, que por ahí también hay un salmo que lo menciona y el mismo Jesús nos recuerda, son dioses, de alguna manera, en cuanto a que compartimos la naturaleza divina y la semejanza con Dios. Eso es lo que se debe restaurar y por eso vino el Espíritu Santo, para restaurarnos la imagen de Dios, para restaurarnos la esencia divina, para que Dios habite en medio nuestro. Por eso Jesús dice, no los dejaré huérfanos, ustedes están conmigo, pero yo ahora estaré en ustedes. Ahora yo estoy con ustedes, pero estaré en ustedes, que no es lo mismo estar contigo que estar en ti. Entonces, ahora Jesús, o el espíritu del Hijo, es el que se recibe en el aposento alto. Eh, ese, ese espíritu capacita eh, al ser humano para, como tú decías, reconciliar
Y por ese espíritu de hijo que los humanos reciben por la fe, cuando creen y obedecen a Dios, pueden clamar Abba, Padre. Abba Padre. Y entonces ahí entra en juego la cobertura de Dios al ser humano, o sea, la paternidad divina. Ajá. Cuando recibimos ese espíritu que hace que seamos adoptados, ¿sí? Y como decíamos, o sea, ese espíritu nos reconcilia con todas las cosas, porque realmente es Plenitud, claro. plenitud, claro, lo que tú estabas diciendo. Nos reconcilia con el Edén, con el diseño, en donde la naturaleza, porque ahí lo menciona literal, en donde la naturaleza otra vez como que se sujeta, porque si el Señor nos puso, como tú decías, para gobernar, ¿no? Todo está hablando de un gobierno, entonces reconcilia la naturaleza con el diseño, reconcilia el cielo, reconcilia la tierra, nos reconcilia a nosotros también, ¿sí? Nos regresa la autoridad, el dominio, el poder, el poder fructificarnos y multiplicarnos en nuestra tierra, en nuestro entorno, pero de la manera correcta, no en el caos que creó el primer Adán. Claro. Por eso hay que salir de esa desobediencia, porque mientras caminemos en desobediencia, yo digo una cosa que es muy fuerte, que no sé si está bien entendida o bien dicha, mejor más bien por parte mía. Yo digo que este mundo está como está y la gente le dice, por culpa del diablo, por culpa del pecado. Yo diría todo lo contrario, más bien por culpa de la iglesia. El cuerpo de Cristo no ha sabido operar en, en el poder que Dios le está delegando. Y eso es lo que le da rienda suelta a que, en cambio, el reino de las tinieblas esté conquistando más terrenos, más territorios. Claro, porque es que lo que tú dices de verdad, de pronto suena fuerte y suena como que, ¿cómo así que la iglesia? Pero si lo analizamos, en lo que leímos, dice, en uno de los versículos que tú citaste, dice que mm, no, si nosotros decidimos permitir, porque esa es otra versión, ¿no? Lo que permitas en la tierra será permitido en el cielo, o lo que prohíbas en la tierra será prohibido en el cielo. O sea, ¿qué poder nos ha dado el Padre? O sea, ¿qué poder nos ha dado el Padre para que así como Él reconcilió todas las cosas, nosotros también estamos en eso? Entonces, es verdad que sí tenemos una gran responsabilidad de pronto en el caos que se ha generado, porque hemos sido gente que está mirando como desde lejos, como desde la ventana, y no nos hemos dado cuenta que, oye, es que por eso la tierra clama, ¿no? Por La manifestación de los hijos. Porque el Padre, el diseño del Padre es tan bueno que dijo, yo me voy, no los dejo huérfanos, les mando el Espíritu del Hijo, pero se los envío para que ustedes en la tierra no solo hagan lo que yo hice, sino cosas mayores. Entonces, si el Señor resucitó muertos, sanó enfermos, hizo grandes prodigios, y voy a utilizar una palabra que suena rara, ¿no? Pero hizo estragos. O sea, dominó, literal, dominó todo, dominó el mar, dominó la tierra, el agua, o sea, todo lo dominó hasta la muerte, ¿sí? Entonces, si Él hizo eso y nos ha dicho que haremos cosas mayores, entonces sí estamos como hemos rebajado un poco, como tú dices muchas veces, hemos rebajado un poco el papel que la iglesia tiene. Total. Hechos capítulo 1, verso 8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, en Samaria y hasta los últimos de la tierra. Los confían, ¿no? Poder. Cuando viene el Espíritu Santo, el Espíritu del Hijo, viene con poder. Y decía alguien que parece una obviedad, pero poder es poder. Es decir, antes no tenías la capacidad, recibes al Espíritu Santo y ahora tienes la capacidad. La capacidad de transformar atmósferas, cambiar ambientes, hacer milagros, restaurar personas y profetizar, sanar, romper. Una de las cosas que nosotros repetimos o versículos que repetimos como una letanía, pero no terminamos de darle valor y la importancia que tiene y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Claro.
eh, no hay infierno. De hecho, el Señor Jesús, cuando muere en la cruz del Calvario, eh, dice el apóstol, creo que es el apóstol Pablo, que dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón y dónde, oh sepulcro, tu victoria? Sorbida es, La muerte. eh, Jesús es la muerte de la muerte. Claro, sí. Despojó al que tenía el principado, al que tenía el gobierno en el ámbito de la muerte y lo despojó de las llaves del Hades Así es. y del infierno. Entonces, nuestro Señor rompió, quebró, desautorizó todo lo que el infierno pudiera hacer en contra de los hijos de Dios. Sin embargo, los hijos de Dios no terminan no terminamos de entenderlo, no terminamos de tener esa revelación para actuar en coherencia de eso, sino que sentimos que lo que Dios nos da es como a cuentagotas, como que tenemos que pedirle constantemente por su misericordia un poquito de respaldo para nosotros avanzar y nos vemos como sumergidos en esa falta de identidad, como que a veces nos sentimos muy poca cosa, muy eh, poco valiosos, muy devaluados Sí. ante lo que ha hecho el mundo con la iglesia es devaluarla. Y la iglesia se ha creído un poco ese cuento y nos sentimos como ajenos a Dios. Pero es un gran engaño porque nosotros podemos operar. Tú recordabas ahorita también un versículo que no acabamos nosotros de digerir. Ustedes pueden hacer cosas, inclusive harán cosas mayores que yo, dice el Señor Jesús. Entonces yo digo, es que nosotros no hemos entendido eso. Es como el ejemplo que parece también muy rudimentario. Es que yo sé que las sodas, las gaseosas, como decimos en Colombia, la Coca-Cola, no sé, Sprite, etcétera, son bebidas que, aunque me dan una sensación de placer porque me quitan la sed, no son bebidas que me hidraten, no son realmente buenas para mí y para nadie. Sin embargo, nosotros seguimos tomando eso por el puro placer, por el puro hábito, porque nos acostumbramos a esos excesos de azúcar y vivimos tomando, vamos a hacerle mala propaganda a Coca-Cola en este programa, y seguimos tomando Coca-Cola, aunque no debíamos. Debíamos tomar otro tipo de bebidas, empezando por el agua misma, porque nos falta esa decisión, nos falta esa revelación, tendríamos mejor salud, tendríamos más fuerza, dormiríamos mejor. Así mismo pasa en un ejemplo bastante torpe con las cosas de Dios. O sea, sabemos que hay poder ahí, sabemos que podemos hacer milagros, los hemos visto y los hemos hecho en algunas ocasiones, pero no terminamos de actuar con coherencia a eso. Nos falta ese tipo de comunión y nos falta reconciliarnos con la imagen que Dios nos proyecta sobre nosotros mismos y sobre Él. O sea, hay una distorsión que nosotros hemos asumido sobre nosotros mismos y eso nos incapacita. Porque yo creo que esa distorsión, ¿te acuerdas que un día hablamos también sobre paternidad y dijimos que cuando yo no tengo la identidad y tengo una distorsión sobre mí, es porque no conozco realmente al Padre? Tengo que conocerlo a Él para poder conocerme. Entonces, no, tampoco alcanzamos, igual estamos caminando en eso, ¿no? Pero tampoco alcanzamos a entender su adopción con nosotros. O sea, realmente nosotros llevamos el ADN paterno. Imagínate que tú cuando llegas a la clínica, el doctor te pregunta por qué tienes algún trastorno, suponiendo así. Primero Dios, nunca va a pasar eso. Si tus padres sufrían de De azúcar. azúcar, si algún padre tuyo sufrió de diabetes, y si tú no conociste a tus padres, ¿cómo le transmites esa información al médico? Claro. Ellos requieren, aunque en este ejemplo es algo negativo, ellos requieren la información de tus antecedentes Claro. paternos y maternos para saber cómo es tu naturaleza, qué ¿Qué queda? prescripciones, sí,
qué antecedentes les pueden a ellos ayudar para hacer un diagnóstico de la persona que eres en el ámbito de la salud, de tus cuestiones biológicas. Y te lo preguntan en la clínica, del hospital, el médico. Imagínate en el ámbito de lo espiritual. Es igual, porque es tan importante que lo vemos en Génesis sobre todo, ¿no? Cuando entonces, no solo en el Génesis, en toda la Biblia, pero digamos que ahí empezamos a ver que era muy importante en la antigüedad saber de quién eras hijo. Entonces, toda la palabra está llena de cosas como, por ejemplo, Abraham, ¿verdad? Hijo de Tarek, y Tarek, hijo de, y todo era de quién es hijo. Así mismo lo que tú dices, o sea, necesitan Y el Señor se reconocía inclusive a sí mismo, yo soy el Dios de tus padres. de tus antepasados, claro, de tu padre. Entonces, es muy importante qué cobertura tenemos. En el ejemplo, tú dices que estoy, pero me parece muy bueno porque es como, si yo sé quiénes son tus padres, de qué sufrieron o qué pensaron, así te puedo recetar a ti. Ajá. Igual nosotros como hijos de Dios, si alguien quiere saber sobre qué ha pasado con nuestras vidas, lo que somos, la información está perfecta cuando le hablamos de quién es Él. De hecho, ese es el mensaje, ¿no? Y como Él es eso y somos imagen y semejanza, pues nosotros somos iguales. ¿Sí o no? Total, totalmente. Ese es el problema que tienen aquellos exorcistas ambulantes. No hay identidad en ellos, porque ellos dicen, sabemos quién es Jesús y conocemos a Pedro, pero ¿ustedes quiénes son? Hay un ámbito en lo espiritual en donde la cobertura lo es todo. Sí. Hay un ámbito espiritual en donde, así como el médico reconoce cómo llevar tu salud, así también los habitantes de esa dimensión reconocen quién eres con claridad y cuál es la autoridad que portas, con quién te relacionas, De quién eres enviado. de quién eres O a quién enviado. representa. Sí, yo llego hoy a la presidencia de la República de mi país y yo digo, soy Iván Durán y no me van a abrir ni siquiera la primera puerta, no me van a abrir. ¿Quién es usted? Pues si yo digo, yo soy Iván Durán, yo soy el hijo, no sé, suponiendo que mi papá fuera el presidente, yo soy el hijo de Héctor Durán, el presidente, inmediatamente me van a abrir, porque es mi herencia, mi antecedente, mi conexión, es una conexión que me abre las puertas de lugares muy importantes. En este caso, como pongo en el ejemplo, la presidencia. Pero si yo no tengo ese tipo de relación, si no tengo esa cobertura, por eso es tan importante que entendamos también el tema de la paternidad espiritual en cuanto a las iglesias, a los pastores. Hay mucho abuso, pero también mucho desconocimiento acerca de eso. Tener reconocimiento en ese ámbito de la paternidad espiritual dentro de los ministerios se hace clave porque eso acerca, eso avanza mucho el camino. Y modela, ¿no? El Y diseño de modela, claro. Dios. No es lo mismo empezar un médico desde ceros haciéndose un prestigio para poder construir una clínica que ser el hijo de un gran médico prestigioso de la nación. Claro. Supone todo el mundo que al ser hijo de uno de los médicos más importantes, entonces va a tener la misma disciplina, va a tener los mismos hábitos de estudio, debería ser así, ¿no? Y genera una confianza. Y genera una confianza, debería ser así. Hoy en día cada vez, precisamente por la falta de ausencia de esa paternidad, antes los hijos querían ser como sus padres porque sus padres eran los héroes. Pero si hay algo en lo que la sociedad, el mundo, el mismo diablo ha atacado mucho es esa identidad familiar para desaparecer la revelación de la paternidad, desapareciéndola desde el punto de vista biológico, desde el punto de vista social y cultural, desde el punto de vista espiritual mucho más, Claro. muchísimo más. A través de las religiones también vemos cómo se ataca constantemente en la práctica de la paternidad espiritual, que no es otra cosa, sino que alguien sirva de plataforma para que otros puedan construir sobre lo construido, Claro. puedan edificar sobre lo construido y no tener que iniciar siempre desde
ceros. Eso trae mucho retraso, trae mucho De pronto desgaste. desgaste, frustración. Es terrible. Caminar sin cobertura, caminar sin la revelación de paternidad es de verdad completamente desaconsejable. Por eso vemos tanta división, por falta de revelación de paternidad. Nadie quiere estar sujeto, nadie quiere estar sumiso, sino que cada quien con un poquito de talento y con un llamado, porque no hay que desconocerlo, con un llamado de Dios se apresuran y hoy vemos en el caso de nuestra ciudad más de 1.000 iglesias, 1.500 tal vez habrán, y el 95% de ellas 98% de ellas sin ninguna influencia marcada en la ciudad como debería ser. ¿Por qué? Porque se dividen y se dividen y se dividen y se dividen constantemente por falta de revelación de paternidad. Claro, porque cuando no hay esa revelación, no es lo mismo tener un ministerio en donde, bueno, sí, te quiero, eres un miembro y todo, pero que yo tenga ese entendimiento de la paternidad, porque la paternidad cubre. La paternidad, como tú decías, no es un techo para que la gente no avance y se quede ahí, sino es un piso para que te puedas subir encima de los brazos paternos y alcanzar lo que de pronto tú como padre no alcanzar. Estoy hablando en lo físico. Y el Señor, pienso yo que en el versículo que leímos también es un poco así. O sea, no, yo hice muchas cosas, muchos milagros, pero fui piso. Y de aquí para arriba los hijos van a hacer más cosas. Entonces, eso es un padre. Entonces, cuando no hay la revelación de paternidad en una iglesia, eh, hay como una falencia que no deja, que va a hacer que haya como un vacío allí, que se puede llenar solamente con lo divino, con la paternidad divina, esa revelación. Sí, hay cosas que no se pueden, hay cosas que no se pueden, la paternidad tiene cosas que no se pueden reemplazar por ningún otro método de coaching, de liderazgo, ningún otro entendimiento de lo espiritual. Hay cosas que solamente la revelación de paternidad otorga a aquellos que se someten. Eh, Someter es una palabra, no sé si correcta, pero aquellos que se privilegian, mejor sería lo correcto, Sí. que se privilegian por trabajar bajo ese diseño divino. Y es que, mira, a nosotros nos gusta mucho el Salmo 91, ¿no? Pero él dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Entonces es meterse dentro de esos brazos divinos del Padre. Y el otro versículo decía, ¿cuántas veces dijo el Señor? No quise juntar a mi pueblo como la gallina junta sus pollos y tú no quisiste. Entonces, hay iglesias que están como con ese versículo, ¿no? O sea, como que está ahí porque está en la palabra, pero no han tenido esa revelación o no han querido adoptarla y hay una dispersión de los hijos. Pero cuando está la paternidad, esa cobertura te sana, porque menciono el Salmo 91 no solo por su inicio, sino que es que el que habita bajo una cobertura de brazos paternos, viene una cantidad o sea, un montón de cosas que te evitan Claro, estar allí. por impartición inclusive. Por eso es que Eliseo levanta el manto de Elías y en ese ejercicio que simboliza muchas cosas, recibe lo que él le había pedido, que era una doble porción. Fíjate que no dice una doble porción del Espíritu Santo, no, es una doble porción del Espíritu de Elías. Lo que quiere decir que tiene un recipiente. Eliseo quiere ser un recipiente que pueda contener 2 veces más lo que contenía el recipiente que se llamaba Elías. Y eso solo viene por la impartición de Elías sobre él. Claro. De hecho, Eliseo dice, Padre. Padre mío, Padre mío. Y reconoce en lo profético y en la paternidad de Elías mayor poder y mayor poder que el de
los ejércitos de Israel. Sí. Dice ejércitos de Israel y sus carros Carros y sus caballos, gente de a caballos. su gente de a caballo. Es decir, en la paternidad hay una gracia y alguna impartición que supera las habilidades y las capacidades físicas. Aquí se simboliza a través del ejército. Pero sí, precisamente Elías es quien opera grandes transformaciones. Un personaje, para mí, el más importante en su momento para el pueblo. Y bueno, después Eliseo que levanta ese manto y que, y que camina bajo esa misma unción multiplicada. Eh, por esa revelación, fíjate que inclusive Eliseo encuentra en Elías una cobertura espiritual que le da más potencia. Yo estaba tratando de explicarlo también con el hecho del hijo de Ana, con Samuel, y con el sacerdote Elí. Realmente Samuel no tenía una herencia sacerdotal ni profética de la cual pudiera activar por recibir esa impartición, pero como Ana lo fue y lo entregó el servicio del templo a Elí, entregó Samuel a Elí, el sacerdote Elí. Elí hizo con Samuel lo que no hizo con sus propios hijos. Por eso es que Samuel recibe ese manto sacerdotal y profético, que lo levanta como la figura también muy importante, muy valiosa. Recuerde que Samuel unge también el primer rey de Israel, ¿no? Y al segundo, casi nada, el rey más amado de Israel, David. Eh, Son personajes supremamente importantes que nace de una impartición que por biología, por herencia, no le pertenecían, pero por promesa o por, ¿qué hizo Ana, digamos? Por entendimiento de Ana o por ofrenda de Ana. Es que creo que en la oración de Ana al Señor, ella oró y pidió un hijo, pero luego ella se convirtió en una respuesta para Dios, porque el Señor ya sabía que Elí necesitaba ser, o sea, necesitaba un profeta nuevo. Claro, necesitaba otro tipo de hijo. Otro tipo de hijo. Entonces, Ana le dice, bueno, Dios, dámelo, pero yo te lo entrego. Entonces, yo creo que el Señor, o sea, aquí imaginando, dijo, ahí está mi respuesta, ese va a ser. Y ella lo lleva donde Elí, o sea, no sé si el Señor le puso en el corazón o qué, pero fue perfecto Tremendo. para encaminarlo al propósito. Como el amor de Elí, el amor mal entendido, de Elí por sus hijos biológicos, Fitness y Omri, lo aleja, trayendo inclusive maldición sobre sus propios hijos. Pero en cambio, el amor correcto hacia Samuel lo entrena y lo disipula y le enseña a reconocer la voz de Dios. Es tremendo ese contraste, me parece muy triste, porque los que debían haber recibido por herencia y quienes les pertenecía ese manto eran los hijos de Elí, pero y Samuel era un sirviente que había sido entregado al templo para servir, para apoyar, no iba a ser sacerdote, pero Dios los llama, porque en el servicio Dios llama y revela. Eso es tremendo, se nos acabó el tiempo, pero ha sido un placer, mi amor, compartir contigo estos minutos y con nuestros oyentes y nuestros hermanos. Hoy día de celebración, el quinto año de la fundación de nuestra emisora Busco en Ti, hoy celebrando ese acontecimiento, ese cumpleaños. Ese cumpleaños, el aniversario, digamos así. Y los invitamos para que, como dijimos al principio, los que están oyendo o los que van a oír, recuerden que tenemos un Padre bueno. Y esa paternidad llamamos divina porque es sobrenatural. Es un regalo precioso, de verdad, poder llamarnos hijos de Dios y llamarlo Abba. Porque Abba es papito, o sea, con una cercanía. No te hace falta nada cuando estás bajo esa cobertura.
plenitud. Plenitud. Un abrazo, somos la pastora Dina Balasnúa y el pastor Iván Durán desde Bucaramanga. Bendiciones. Se les ama.